Mi nombre es Catalina Soto y soy del área de enlace corporativo en Camtic. Yo soy de la parte administrativa que les estará acompañando el día de hoy. Entonces, darles la más cordial bienvenida a todos y todas a este webinar denominado Cómo implementar agilidad en mi organización. Voy a presentarles al experto el día de hoy. Él se llama Andrei Gamboa Morán, es director de AGM Agile Solutions, Agile Coach, Scrum Master y Scrum Product Owner, con más de una década de experiencia en gestión ágil de organizaciones. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con este experto del día de hoy, esperando que la sesión sea de gran valor para todos y todas. Muchas gracias. Adelante, don Andrei. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días, un placer saludarles. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta sesión, compartir algunas ideas, algunos conceptos de lo que hemos venido trabajando en temas de agilidad y especialmente pues tratar de responder a esta pregunta que no es sencillo, esta pregunta como tal, cómo implementar agilidad en mi organización, en las diferentes organizaciones. De hecho, para empezar, me gustaría que hagamos una dinámica inicial para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es agilidad organizacional? Para responder a esta pregunta vamos a tener un Mentimeter justamente para poder responder a ella. Entonces, les voy a compartir en el chat un link para que podamos ingresar. Acá les acabo de colocar el chat y les voy a compartir un código también para que puedan ingresar. Y vamos a responder a esa pregunta, tratar de responder a esa pregunta. Cuando hablamos de agilidad organizacional, ¿de qué de qué se trata? ¿A qué nos referimos? ¿O qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos el término agilidad organizacional? Entonces, por favor, si podemos ingresar y anotamos por ahí nuestra respuesta, se los agradezco. Lo que ustedes consideren que es agilidad organizacional. Ya ahorita vamos a ver las diferentes respuestas que estamos obteniendo. Voy a ir colocando por acá para que vayamos observando cómo se va llenando la nube de palabras. Tenemos por acá conceptos, veo rapidez, veo dinamismo, toma de decisiones oportuna, excelente, muy bien, enfoque, ejecución, orden, adopción al cambio, productividad, por acá veo el concepto, la frase, una forma de trabajo, cambio de mentalidad, ya toma yo lo había leído, una cultura positiva, flexibilidad, procesos documentados, la capacidad de adaptarse, excelente, por ahí veo varios conceptos, velocidad, sigue creciendo la nube, ya creo que ya he leído esta respuesta rápida. ¿Qué más? No sé si alguno por ahí que me dicen interdependencia, que creo que no había leído. Excelente, ¿verdad? En realidad, vamos a ver que cuando hablamos de agilidad organizacional, pues vamos a encontrar muchas variables que definen este concepto. Y ahorita vamos a ver un modelo que nos trata de acercar hacia eso. Por acá veo un comentario en el chat de Zoom que dice una empresa moviendo muy rápido. ¿Ok? Bien, ahorita de hecho vamos también a conversar el tema de agilidad y rapidez, ¿verdad? Que son dos conceptos también muy importantes que usualmente los vamos a asociar, ¿ok? Perfecto, entonces por acá tenemos ya varias ideas de lo que significa agilidad organizacional. Bueno, voy a tomar como referencia la definición que nos da el Business Agility Institute, que básicamente lo que nos indica es que es un conjunto de capacidades, comportamientos y formas de trabajo organizacionales que le permiten tener libertad, flexibilidad y resiliencia para alcanzar su propósito, sin importar lo que el futuro traerá. ¿Okay? Entonces veamos, y me gustaría desagregar un poquito la definición y que veamos varios elementos con respecto a esto. Primero es que habla de capacidades,
comportamientos y formas de trabajo. Entonces, estamos hablando de varios elementos que implica el cómo se ejecuta o cómo se desarrolla o cómo funciona la institución o organización. Por otro lado, lo que dice es que esas capacidades, esos comportamientos y esa forma de trabajo nos van a llevar a conseguir un propósito, pero que la manera como llegar a alcanzar ese propósito implica libertad, flexibilidad y resiliencia. O sea, que no es un camino trazado desde el principio, sino que tenemos la posibilidad de ir adecuando conforme lo que, y con lo que aparte, la parte que cierra la definición es, sin importar lo que el futuro traerá. O sea, que independientemente del contexto que tengamos, podemos seguir avanzando en la consecución del propósito que tengamos como institución. Entonces, esta es la definición que nos provee el Business Agility Institute. Si ustedes ven, pues hay muchos elementos asociados a esto y que de alguna forma plantea una serie de retos a la hora de lograrlo como tal. Ahora bien, esta definición, la cual pues como les digo, pues nos trae varios elementos, hay que pensar, bueno, cuando hablamos de Business Agility, tenemos una serie de beneficios. Dentro de ellos, primero, la satisfacción del cliente, que va a ser esencial. Y ahorita que veamos el modelo de Business Agility, pues lo vamos a entender mejor. Otro beneficio importantísimo es el incremento de ingresos. Nos va a llevar hacia el incremento de ingresos. Una satisfacción de las personas. Y aquí, muy importante, acá hacemos referencia a las tendencias de administración y de gestión, que es la gestión 3.0, donde los colaboradores, pues ya hablamos de, son personas que trabajan con nosotros, los compañeros y compañeras de trabajo. Entonces aquí estamos hablando, cuando dice satisfacción de las personas, se refiere a las personas que trabajan con nosotros. El Business Agility permitirá una satisfacción, un beneficio, un impacto hacia las personas que nos colaboran, que trabajan día a día, a los equipos de trabajo. Otro elemento importante, aumentar la participación del mercado. Y otra razón muy importante, y aquí viene mucho lo que algunos de ustedes comentaron, es esa rapidez, es el time to market, el tiempo hacia el mercado. O sea, cuánto tiempo le toma a una idea que ustedes generan a nivel de la institución hasta que logra ser materializada y entregada en un mercado. Entonces, el lograr reducir esos tiempos es parte de los beneficios que va a tener un Business Agility, una agilidad organizacional. Ahora bien, el lograr el Business Agility nos plantea una serie de retos que toda institución debe considerar, debe analizar para poder implementarlo. Primero, la imposición top-down, o sea, que la agilidad como tal organizacional, si tratamos de imponerlo como una directriz, como una norma, sin que haya un convencimiento, un entendimiento de por qué tenemos que trabajar en agilidad, por qué debemos hacer ciertos cambios, no va a lograr el impacto que deseamos. Lo otro muy importante es el subestimar la complejidad. Ahora vamos a ver que hay herramientas que nos permiten entender el concepto de agilidad muy bien. Sin embargo, para que una institución como tal funcione de manera ágil, necesita conjugar una serie de variables importantes. Por lo tanto, podemos ir avanzando poco a poco en el desarrollo de la agilidad. El proceso no es sencillo, entonces no podemos subestimar su complejidad. Recordemos que la definición de complejidad es múltiples variables interrelacionadas. Y en una institución, en una empresa, tenemos múltiples variables que están interrelacionadas. Compañeros, recursos, proveedores, accionistas, hay múltiples variables que están interrelacionadas. Otro elemento importante es falta de transparencia. Cualquier marco ágil que queramos implementar va a tener un pilar que es la transparencia. Y aquí, si nos vamos a marcos específicos, punto de vista técnico, Scrum, si nos vamos, por ejemplo, a OKR, si nos vamos a Design Thinking, todos los marcos van a tener algo específico que coincide, que es que existe transparencia. En muchas ocasiones, por el mismo temor o por la misma cultura organizacional, pues no queremos tener esa transparencia en cuanto a objetivos, en cuanto a lenguaje, en cuanto a metodologías de trabajo, etcétera. Entonces, es otro reto muy importante, que nos estamos cómodos con la transparencia que implica la agilidad. Otro reto fundamental, fallos en analizar relaciones de trabajo. Esto es que no entendamos cómo la agilidad puede impactar o cómo puede afectar las relaciones laborales. ¿Y sobre a qué nos referimos con eso? La dinámica, los equipos, la gestión de objetivos, el manejo de los proyectos,
el que veamos que debemos entender cómo la dinámica actual de trabajo en la institución y cómo se va a ver modificada producto de que estamos implementando agilidad dentro de la misma institución. Y otro reto fundamental es no reconocer que la agilidad, comillas, empapa a todos y a todas dentro de la institución. O sea que, si bien es cierto, y vamos a ver algunos conceptos ahora de cómo implementamos la agilidad en las instituciones, si bien es cierto, podemos empezar con modelos piloto, que podemos empezar con semillas de agilidad, conceptos que manejamos para la implementación. Finalmente, la agilidad debe empapar, debe cubrir, debe permear a todos dentro de una institución. Es un proceso, sí, pero finalmente debemos reconocer que necesitamos que todos de algún momento dado hablen, conozcan, ejecuten, trabajen pensando en agilidad. ¿Okay? Esos son los beneficios y grandes retos cuando hablamos de agilidad. Ahora bien, quiero enfocarme en mostrarles un modelo que nos muestra la manera o lo que implica como tal la agilidad. Este modelo se compone de 4 dimensiones y 12 dominios para que una institución, para que un negocio, para que una organización, una empresa alcance la agilidad. ¿Ok? Y vamos a ir explicando cada una de estas dimensiones con sus diferentes dominios para tenerlos claros. Voy a ir avanzando poco a poco y cualquier consulta inmediatamente pues levanta la mano, escribe en el chat. Yo aquí tengo el chat abierto para poder observar comentarios o dudas y podamos ir analizando entre todos este modelo. ¿Ok? Lo primero, si ustedes pueden, William, creo que... Ah, sí, señor. ¿Y ese comentar algo? Perdón. Sí, no, más bien es una consulta que tenía desde el inicio cuando mencionó el concepto de agilidad organizacional. La Ajá. última frase realmente me preocupó en el sentido que dice, el futuro no importa. ¿A qué, o sea, sin importar lo que el futuro traerá, más bien, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted puso acá. O sea, me cuesta asimilar que tomemos o hagamos acciones, tomemos decisiones, creemos productos sin importar lo que el futuro traerá. Esa partecita tal vez podría, por favor, explicar un poquito más para poder caer en sí a qué se refiere eso. Ok, Gracias. con mucho gusto. Claro, con gusto, lo aclaro. Lo que quiere decir esta última parte es que hay un contexto externo que nosotros no tenemos control sobre ello. Lo que nosotros podemos decidir es cómo reaccionar o cómo actuar con base en lo incontrolable del contexto. Hay momentos en los cuales podemos prepararnos, anticipar, proactivamente proponer ideas y moldear el contexto. Pero en otros momentos hay contextos en los cuales no está bajo nuestro control. ¿Y qué es lo que nos toca? ¿Qué es? Seguir entregando valor a pesar de lo que nos trae el contexto. Entonces, esta última frase lo que quiere decir es eso, que finalmente hay variables incontrolables y que, producto de esas variables incontrolables, no vamos a dejar de operar. Entonces, debemos asumir que habrán cambios que no sabemos cuáles son, pero cuando lleguen a nosotros, tenemos la capacidad para actuar, para ser resilientes, para entregar valor a pesar de lo que nos trae el contexto. Esa es la última parte justamente que significa esto. Entendido, muchas gracias. Ok, perfecto, con muchísimo gusto. Perfecto, claro, con otra duda, con muchísimo gusto. Ok, perfecto. Vamos al modelo. El modelo como tal nos dice que tenemos 4 dimensiones y 12 dominios. El entender este modelo es lo que nos debe ayudar a entender que la agilidad, yo puedo ir trabajándola, ¿verdad? Poco a poco, como un proceso, como, digamos, usualmente lo haremos en una institución, pero debo considerar una serie de variables para que esto funcione. Entonces, lo primero, cualquier marco de agilidad tendrá algo fundamental, tendrá algo que también coincide. ¿Y qué es? Esto que está aquí en el centro, el cliente. ¿Ok? Y muy interesante porque independientemente estemos hablando de una empresa privada o una institución pública, compartimos el concepto. ¿Por qué? Y voy a hacer referencia a una institución pública. A nivel del sector público se habla del valor público, ¿verdad? Que justamente es el valor que generamos a los usuarios. En las empresas, pues es nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, en el centro debe estar el cliente. En el modelo de Business Agility, en el centro está el cliente. Y aquí empezamos con los dominios. Aquí tenemos 3 dominios. ¿Ok? Primer dominio, la fuerza de trabajo. Eso quiere decir que la fuerza de trabajo, los colaboradores, los equipos de trabajo, entienden quién es el cliente,
qué necesita y el enfoque es a la entrega de valor hacia ese cliente. ¿Okay? Entonces ya no es aquel modelo de trabajo donde tenemos silos departamentales, donde cada quien se especializa únicamente, mira, yo entregué este documento, entregué esto, pero no estoy analizando el impacto que puede tener en el cliente. Entonces, primera parte importante, la fuerza de trabajo, o sea, los equipos, los departamentos, las áreas, dependientemente de cómo estemos divididos o subdivididos a nivel de la empresa, tenemos un enfoque hacia el cliente. Entendemos que hay una satisfacción, hay que entender quién es el cliente, qué necesita, cómo cambian sus necesidades, aplicar técnicas justamente de perfilado de clientes, de poder estar evaluando constantemente qué necesitan y a partir de eso tomar decisiones. Pero no únicamente es los equipos de trabajo, sino tenemos otro elemento fundamental, los tomadores de decisión, juntas directivas, equipos ejecutivos, que tengan un enfoque, sí, hacia el cliente, que sus estrategias enfocadas hacia el cliente. Y otro elemento importante, los socios a nivel de la institución, proveedores, empresas con las que trabajamos, servicios tercerizados, que las empresas que dan un servicio, que nos complementan como institución, también tienen un enfoque hacia el cliente. O sea, que entienden quién es mi cliente, qué necesita, cómo puede variar y cómo puede modificar esas necesidades en el tiempo. Entonces, esa es la primera parte, esa es la primera capa del modelo que tenemos acá en pantalla de Business Agility, que también después es del Business Agility Institute. Entonces, tenemos tres elementos, o cuatro, el cliente en el centro, donde tenemos equipo directivo enfocado en el cliente, definiendo misión, visión, estrategias y objetivos enfocados en el cliente, equipo, una fuerza de trabajo que entiende esta visión y lo pone en práctica teniendo en el centro del cliente, pero que también integramos a nuestros socios en la ejecución, proveedores, empresas que nos ayudan en el proceso para que también se enfoquen en el cliente. Entonces, tenemos tres elementos alrededor del cliente. Pero no es únicamente eso. Y aquí vamos a llegar a las otras tres dimensiones. La segunda dimensión, individuos. Acá tenemos otros tres elementos. Primero, mentalidad de crecimiento. Aquí algunos ya lo comentaron. O sea, que tengamos equipo de personas que entiendan que necesitamos avanzar y que necesitamos cambiar metodologías tradicionales. Que necesitamos crecer como profesionales. Un minuto, por favor, disculpen. Disculpen. Entonces, que tengamos personas que estén saliendo constantemente de la zona de confort, que prueben cosas diferentes, que traten de potenciar sus habilidades, que no se queden haciendo lo que, mira, lo hemos dicho de una manera, siempre así ha funcionado, sino que tratemos de estar promoviendo mejores formas de hacer las cosas. Esa es la mentalidad de crecimiento. Luego tenemos lo que es el sentido de pertenencia y la supervisión, el seguimiento, el ownership o accountability. Estos dos elementos que están por acá. Acá necesitamos que los individuos, las personas, como tal, se empoderen del trabajo. Y aquí entra un concepto muy importante que yo, pues, cuando damos los cursos en temas de agilidad, Scrum, etcétera, lo comento mucho. Es el tema del autocontrol. Muchas veces hablamos de control del proceso, control de los proyectos, control de las actividades. Pero lo más importante en tema de agilidad es lograr que las personas ejecuten un autocontrol. O sea, que entiendan cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas y hacia dónde vamos. Que se sientan pertenencia por lo que están haciendo. Y por lo tanto, si detectan alguna desviación, se tomen decisiones o se haga la consulta para poder mejorar lo que estamos haciendo. Y esto le da sentido de pertenencia, le damos seguimiento y se puede entregar valor. Y el último elemento importante, el moldear la excelencia. O sea, que nosotros estamos compartiendo con otros colaboradores, con otros compañeros, para buscar mejores formas de hacer las cosas. Que busquemos procedimientos, estrategias, que observemos qué está pasando en el mercado, que hagamos networking, que realmente estemos buscando siempre el compartir información y que lo que hacemos se mejore constantemente. Esta es la dimensión de individuos con sus tres dominios. Ahora vamos a la dimensión del liderazgo. Acá tenemos otros tres elementos. Primero, el cómo administramos a las personas, cómo es la gestión del personal,
Y acá es muy importante entender que estamos en una época donde aquel modelo de jerarquías tradicionales, donde un jefe da una directriz y se ejecuta, ha cambiado muchísimo. Y hoy tenemos una gestión más enfocada justamente en las personas, en entender algo que hablamos o que manejamos en Management 3.0, que es los Moving Motivators. O sea, ¿cuáles son aquellos elementos que realmente mueven a las personas y los motivan a ejecutar su trabajo? Hay un proyecto, y les recomiendo que si lo han escuchado al respecto, puedan investigar un poquito, es el proyecto Aristóteles de Google. Este proyecto lo que hace es analizar cuáles son los elementos que coinciden en los equipos de alto desempeño. Y varios elementos interesantes que podemos mencionar son, uno, la seguridad psicológica. Si yo quiero administrar a las personas para que entreguen valor, deben tener seguridad psicológica. Y eso se refiere a, si yo tengo una idea que es diferente, no tengo temor para poder decirla, para poder comentarla. Sé que me van a escuchar. No es que todas las ideas se van a poder materializar, porque así pasa de innovación. Yo tengo muchas ideas y logré materializar uno o dos. Pero lo importante es que yo tenga la seguridad de poder hacer algo diferente y que sienta la tranquilidad de que puedo hacerlo, que puedo probarlo, que puedo verbalizar mis ideas para que sean analizadas. Muy importante. Segundo, administrar personas. Que tengamos el entendimiento de cómo lo que yo ejecuto impacta a la institución. O sea, cómo lo que yo hago en mi día a día ayuda a la consecución de objetivos importantes. Y lo otro muy importante, que el trabajo para mí, o sea, como colaborador, como persona que trabaja en una compañía, me genera un beneficio. ¿Beneficio que me refiero? Un impacto, un crecimiento, estoy aprendiendo, que puedo visualizar y ver cómo puedo aprovechar lo que estoy aprendiendo a futuro. Esos son elementos esenciales en la gestión de las personas dentro de una institución ágil. Otro elemento importante, ese concepto, One Team. Eso quiere decir que desde el punto de vista de agilidad, de liderazgo, lo vemos como un solo equipo, que la institución es un solo equipo, que tendrá diferentes roles funcionando, porque somos un equipo, que estamos buscando fortalecer el equipo constantemente, que nos protegemos y nos ayudamos en todo lo que hacemos. Y lo otro muy importante en la parte de liderazgo es lo que es una estrategia ágil como tal, una estrategia de agilidad. Esto es que aquellos modelos donde yo tengo una estrategia a muy largo plazo, donde establezco todas las tareas, todas las actividades a largo plazo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, un plan de trabajo a 8, 10, 12 meses adelante? ¿Qué puede pasar en el proceso? Pregunta. ¿Sabes? Ahí en el chat podríamos indicarlo. Aquí veo un comentario. Técnica de Design Thinking, ideas salvajes. Perfecto. Bien, está muy asociado con el tema de la seguridad psicológica, de hecho. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues yo tengo un plan de trabajo que lo pienso a 8 meses, 12 meses adelante. Plan de trabajo me refiero a tareas, responsables, dependencias, recursos, etcétera. ¿Qué puede pasar? Yo lo coloco en el chat o abre el micrófono y lo comentan. ¿Qué puede pasar con un plan detallado a largo plazo? ¿Qué es lo más probable que suceda? ¿Ok? Quedan obsoletas, se pierde o se desmotivan, que la necesidad cambie. ¿Ok? Yo siempre les comento, o siempre vamos a hacer la consulta. Los clientes siempre saben lo que necesitan desde el principio. Los clientes siempre saben lo que necesitan desde el principio, lo que requieren. Aquí veo, vamos a ver, comentarios. Son acciones con poco nivel de realismo. Ok. Se deben hacer cambios, se desactualiza. Cuesta ajustar la organización a cambios de gustos. Ok, no lo saben, a la pregunta que les planteaba, no siempre o nunca puede haber cambios, es lo normal, no, ok. Entonces, vamos a ver, les pongo este escenario. Que ustedes van a hacer un proyecto 12 meses adelante. No he hablado, no conocían nada de agilidad y por lo tanto ustedes en métodos un poco digamos, más tradicionales, lo que hacíamos era nos sentábamos durante 2 semanas con todas las personas del proyecto y planificábamos los 12 meses del proyecto hacia adelante. 12 meses detallados, con tareas, responsables, estimaciones de tiempo, relaciones de dependencia, todo eso. Y tenemos un proyecto bien bonito, bien alineado con todos los tiempos y sabemos que en los 12 meses va a pasar eso. ¿Ok?
Desde el punto de vista de la mentalidad, o sea, la persona que desarrolló esto, que desarrolló ese plan, y le tomó 2 semanas reunirse con 20 personas para poder hacer todas estas estimaciones y hacer todas estas alineaciones, ¿qué es lo que esperarían de ese plan? Entonces, usted tomó 2 semanas para hacer este plan detallado, etcétera, etcétera, lo que les comenté. ¿Qué es lo que usted esperaría que suceda con el plan? O sea, ¿cuál es, desde el punto de vista de su mentalidad, de su preparación, qué es lo que uno esperaría? ¿Qué es lo que usted deseara que pasara con ese plan que usted se sentó 2 semanas con 20 personas a sacar los tiempos y hacer todas las tareas? ¿Qué es lo que uno va a esperar? ¿Qué es lo que uno esperaría? O sea, si usted es la persona que lo hizo, ¿verdad? Que sea analizado y mejorado. Sí. Pero, ¿y qué pasa con los posibles cambios? Usted tendría, y de punto de vista, si usted fue el que lo hizo, ¿verdad? Que se sentó las 2 semanas, estaríamos anuentes a recibir cambios, ojalá a los primeros 15 días de que ya empezamos con el proyecto. ¿Tendríamos esa anuencia a recibir cambios? No, mira, ya aquel tiempo que haga el cuidado, mira, no, porque pasó esto, y hay que modificar esto, y este desencadena una serie de cambios. Si eres ágil, sí, pero si usted hizo un plan de 12 meses detallado, ¿será que es ágil? Que se tome como una ruta de trabajo básico, tendiente a realizar cambios. Regularmente ya no quiere hacer cambios. Eso es lo que sucede justamente. O sea, ¿por qué? Porque bajo el entendido de que usted se sentó a hacer un plan detallado durante 12 meses adelante, primero usted lo que está tratando es de predecir lo que va a pasar 12 meses adelante. Y es un concepto que justamente es un poco distinto a lo que hablamos en agilidad. ¿Por qué? Porque en agilidad, cuando usted hace un plan detallado a 12 meses adelante, lo que trata es de predecir lo que está pasando. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, el contexto nos incluye, nos inserta una serie de variables que no podemos controlar. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de eso, el que yo me haya sentado durante 2 semanas a detallar el plan de trabajo de 12 meses, lo que yo voy a querer es que ojalá que no cambie, porque eso es el esfuerzo que hice y mentalmente estoy tratando que las cosas se ajusten. Y la realidad es que muy probablemente, es una altísima probabilidad que en 12 meses las cosas van a cambiar. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, en agilidad lo que tratamos es establecer una hoja de ruta, un product roadmap, para que sea nuestra guía, a partir de la cual vamos ajustando la manera como ejecutamos ese trabajo. Entonces, cuando hablamos de una estrategia ágil, definimos una visión, claro, una misión como institución. Tenemos objetivos estratégicos, por supuesto. Hay objetivos estratégicos en agilidad. Pero el cómo, el camino que me llevará a alcanzar esos objetivos va a poder cambiarse y actualizarse con base en lo que me trae el contexto y también con lo que yo aprendo, o con lo que yo aprendo conforme voy avanzando. Porque conforme yo voy avanzando, entiendo que hay un cliente que puedo aprovechar, una oportunidad que puedo aprovechar con un cliente, o tengo un obstáculo que más tengo que ver cómo lo modifico, cómo cambio mi estrategia de trabajo. Entonces, sí hay planificación claramente en agilidad, hay estrategia en agilidad, pero el tema es que no tratamos de predecir todo lo que se va a hacer, detalle, tareas, tiempos en largos plazos, porque sabemos que las cosas tienen una altísima probabilidad que en el tiempo se vean modificadas. ¿Ok? Eso es liderazgo. Y llegamos a este otro. Dice por acá, un plan de trabajo en su diseño y ejecución tradicional es básicamente un grupo de adivinaciones. ¿Ok? ¿Verdad? Dígame usted cuánto cree que dura tal tarea. Deme un tiempo optimista, uno normal y uno pesimista. Saquemos una fórmula y tenemos esto. O sea, y podemos hacer cálculos con eso, el modelo PERT, ¿verdad? Pero las cosas cambian muchísimo, ¿verdad? Y creo que en los últimos años nos han demostrado bastante al respecto. Operaciones. En operaciones tenemos otros 3 elementos. Primero, lo que es el Process Agility, el Enterprise Agility y la estructura ágil, la Structural Agility. Empecemos con el Enterprise. En el Enterprise, básicamente, lo que queremos es entender que tenemos objetivos, tenemos una misión, visión y objetivos, pero que esos objetivos pueden cambiar y sobre todo la manera como lo voy a alcanzar, ¿verdad? Que yo puedo estar actualizando y mejorando. Todo enfocado en el crecimiento institucional, empresarial y la entrega de valor. Pero también que hay una gobernanza ágil.
Porque finalmente yo podría tener los mejores objetivos, tener modelos de trabajo muy ágiles, pero si finalmente el estilo de gobernanza que hay dentro de la institución sigue siendo rígido, no nos va a funcionar. Entonces necesitamos una gobernanza, un estilo de gobernanza ágil que permita modificar, que permita la transformación, que no sea un sistema burocrático para la toma de decisión, que empoderemos a los equipos para que puedan tomar decisiones de forma oportuna cuando corresponde. Eso es el Enterprise Agility. Luego tenemos el Process Agility. Aquí es entender que los procesos pueden transformarse conforme a lo que estemos viviendo. En muchas ocasiones tenemos una camisa de fuerza cuando hablamos de procesos. Hay un documento que lamentablemente para algunas empresas se convierte en una camisa de fuerza. Hay un documento que hacemos en los procedimientos que algunas veces se nos puede convertir en una camisa de fuerza. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? ¿Cuál puede ser ese documento en un proceso que se puede convertir en una camisa de fuerza? Dependiendo cómo lo abordemos, cómo lo visualicemos. ¿Cuál puede ser ese documento? Hay un documento famoso. Cuando hablamos de normas ISO, se hacen muchos de esos documentos, por ejemplo. ¿Cuál podría ser? No sé si hay en el chat ahí me anota el concepto. Porque acá lo que estamos buscando es procesos que tengan la posibilidad de adaptarse, de corregirse y de mejorarse. Una mejora constante. Y el concepto o el documento son los famosos procedimientos. Y acá lo que quiero es que, vamos a ver, no estoy en contra de procedimientos. De hecho, he trabajado mucho con procedimientos. El tema es que cuando dice, mira, es que como no está en el procedimiento, no te lo puedo modificar. A pesar de que observamos que hay una mejora, o a pesar de que sabemos que podemos satisfacer al cliente, entonces el problema no es el que yo documente, como colocaron procedimientos, instructivos, registros, o sea, el problema no es que yo documente, no, perfecto, hay que documentar, en agilidad tenemos proyectos ágiles, tenemos que documentar, respaldar, pero primero, yo documento lo que es esencial, lo que es fundamental, primero, y segundo, que si bien es cierto, hay un procedimiento, pero si tengo la posibilidad de mejorarlo, pues que lo pueda hacer y que el proceso de mejora sea constante y que sea rápido, que sea sencillo el poder modificar sin perder pues el control que necesitamos a nivel operativo. Y tenemos la estructura ágil o la agilidad, una agilidad estructural. Aquí hay un concepto que me encanta en agilidad y es que cuando hablamos en agilidad, una empresa, una institución que es ágil, nos organizamos alrededor de los resultados. Y cuando entendemos este concepto, probablemente es aquello que cambia ese chip, esa mentalidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos nos organizamos, nos alineamos alrededor de los resultados, quiere decir que no nos estamos alineando alrededor de nuestras funciones. O sea, mira, yo soy del departamento técnico y únicamente hago esto. Mira, yo tengo la etiqueta departamento de compras y únicamente hago esto. Yo soy del departamento de ingeniería y únicamente hago esto. Yo soy del departamento de finanzas y únicamente hago esto. No. Sí, cada uno de nosotros tiene un rol importante desde la institución, sí. Pero la manera como entregamos valor es transversal. Involucra compras, ingeniería, programación, diseño, recursos humanos, integra. Por lo tanto, cuando analizamos el resultado, ¿cuál es el resultado? Quiero mejorar la experiencia del cliente. Ok, es un resultado. Perfecto. ¿A quién tienes que traer de la institución para que trabaje en mejorar la experiencia del cliente? Ah, mira, ocupa a alguien de compras, alguien de ventas, alguien de mercadeo, alguien de la parte técnica, alguien de atención al cliente, ocupo a alguien también de conta. Entonces, alineo, me organizo alrededor de los resultados. Ok, ya ahorita veo la pregunta que está por ahí, que es muy interesante y ya lo comento. Perfecto. Entonces, me alineo alrededor de resultados. Entonces, esos conceptos importantes. Tengo un proyecto, quiero lanzar un nuevo producto. Ok, ¿a quién tengo que traer de la institución para que me ayude en lanzar ese nuevo producto? Entonces, traigo un equipo, me organizo alrededor de resultados. Cuando que, mira, yo quiero mejorar la operativa, el proceso de bodegaje, ok, entonces, ¿a quiénes tengo que traer en la parte de bodegaje? O sea, realmente el concepto de alinearnos alrededor de resultados es esencial.
porque quiere decir que entendemos el impacto de lo que vamos a hacer y que rompemos con las barreras organizacionales. ¿Ok? Ese elemento es importante. Aprovecho este momento para responder la pregunta que me dicen, ¿qué juega el análisis de datos en la forma de trabajo ágil? El trabajo es esencial en análisis análisis de datos juega un papel esencial en la agilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agilidad, lo que decimos es que nosotros hay un contexto que manejamos y si hay información, perfecto. Los datos dan información para tomar decisiones, perfecto. Pero ¿qué sucede conforme yo voy avanzando sobre algo que no conocía? Igual tengo que ir capitalizando información para poder tener datos, para poder tomar decisiones. Entonces los datos son esenciales. Lo que nos dice es que cuando tengo un análisis de datos robusto, me permite poder adaptarnos con base en información clara. De hecho, hay un concepto en agilidad que se llama el modelo HIPPO. Es HIPPO. Significa The Highest Paid Person's Opinion. La opinión de la persona que más gana en la empresa. El modelo HIPPO es un modelo de gestión tradicional que ya realmente no funciona. ¿Y qué quiere decir eso? Que antes la opinión que valía es la opinión de la persona que más ganaba, independientemente del sustento. Hoy en día, la organización ágil, lo que necesitamos justamente es sustento con base en los datos, con base en la información. Por ejemplo, hay un marco de trabajo, no sé si lo conocen, se llama OKR, Objective and Key Results. Entonces, lo que nos basamos es en información, objetivos y resultados clave. Nos basamos es en información de cómo estamos avanzando en las tareas para poder tomar decisiones. Entonces, el análisis de datos en cuanto al impacto que tengamos en el cliente, en cuanto a resultados en nuestras estrategias, es esencial justamente para poder ser ágiles realmente. Los datos es fundamental. No sé si le responde a Juan Carlos con la pregunta. William, vi que tiene la mano levantada. Usted mencionaba que cuando, qué sé yo, estamos para desarrollar o construir algún producto, debíamos traernos al especialista en eso para hacer el producto. Al especialista en eso, no, bueno, no. Por ejemplo, el product owner. El dueño, ok, ajá. O sea, se supone que el product owner es el especialista en lo que se va a hacer y él es el que va a ir dirigiendo desde su punto de vista del producto, pues, el proyecto. Así es, ¿verdad? El dueño de producto, sí, es una persona que entiende la necesidad, ¿verdad? Como tal, pero que también entiende la necesidad técnica, ¿verdad? También, o sea, el trabajo técnico que esto implica, ¿verdad? Es un punto medio entre ambos. Pero ahí la pregunta es, no entonces todo el mundo puede ser product owner de cualquier cosa. Mm, si todos podemos ser productores de cualquier cosa, de cualquier tema. Es que al inicio, en la presentación suya, mencionaron que además de Scrum Master, también estaba la parte de Product Owner. Funciones que usted podía realizar. Me pareció Funciones. entender. Verás que no te estoy entendiendo la pregunta. O sea, ¿está hablando de lo que yo como profesional, André Gamboa, puede hacer? Sí, usted O... al inicio como profesional entendí que usted es un Scrum Master, Ajá, ¿cierto? Y también un Product Owner. correcto, soy capacitado para ambas Okay. cosas, correcto. Ajá. Pero entonces por ahí viene mi pregunta, porque ahorita Okay. lo que usted menciona, el Product Owner, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a desarrollar el sistema de Hacienda. Pues yo no me puedo traer a cualquiera que tenga un título de Product Owner. Debería traerme un No, Product Owner que sea especialista en temas de Hacienda. correcto. Es que tal Entonces, vez, ok, ya te entendí, William. Es que vamos a ver, hay que ver la diferencia. El que yo esté capacitado para ser product owner, lo que me capacita es para que, bajo una necesidad que yo entienda clara, sistema de Hacienda, que usted plantea ese ejemplo, entonces yo entienda cómo se administra un producto, ¿ok? Cómo se administra el producto como tal, ¿ok? Eso es lo que se capacita uno como product owner. Ahora ok. bien, André Gamboa no es especialista en un sistema de Hacienda. Yo no podría ser product owner en un sistema de Hacienda. Yo por ser product owner, por ejemplo, un proceso de mejora continua en una institución para mejorar procesos de productivos, porque esa es mi área y es lo que yo conozco. Entonces, cuando usted se capacita como product owner, lo que te capacitas es en habilidades para administrar productos. En ese caso, productos que usted conoce que maneje. Ok, no, perfecto. Es que, no, y estoy de acuerdo con eso. Es algo así como
tal vez si lo podríamos relacionar, tal vez como un gerente de producto, algo así, Sí, algo muy hay muchas formas de general. llamarlo, correcto, correcto. Ajá, es que hace un tiempo en una capacitación, quien la estaba dando me llamó la atención porque dijo que se trajeron a la persona que más sabía para que fuera, a la que más sabía de ese campo para que fuera el product owner, pero no necesariamente debe ser así. Es que aquí hay una convención muy importante con el tema Product Owner, porque es que yo puedo saber mucho sobre el producto, pero por ejemplo, si usted va a trabajar con un Scrum, es importante que sepa sobre Scrum, porque es otro modelo de trabajo. Entonces, si usted, por ejemplo, usted sabe mucho sobre el producto, pero lo que quieres es, tienes una estrategia de trabajo tradicional y el equipo quiere hacer Scrum, aquí vamos a tener un problema, o sea, un choque, ¿verdad? Por diferentes estrategias, estilos de gestión. Okay. Entonces, sí es importante el complemento en el sentido de que saber, sí, bastante del producto como tal, pero también del marco de trabajo, si vamos a trabajar con Scrum, por ejemplo. Ok, perfecto, gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, perfecto. Ok, y la agilidad estructural, bueno, que es la última parte que se estaba comentando, es esa parte de tener instituciones o equipos o instituciones que se alineen con respecto a los resultados, y eso me genera equipos. A eso se le llama el modelo tribu, es el modelo de tribus. Entonces, lo opuesto al modelo de tribus es lo que les comentaba ahorita con la pregunta que nos plantea Juan Carlos, era el modelo IP, que el highest paid versus medium, ¿verdad? Que lo que vale la opinión de la persona que más gana. Ese es el modelo tradicional. El modelo tribu, que es lo que queremos enfocarnos ahora, es un modelo donde el equipo como tal desarrolla proyectos, desarrolla objetivos, desarrolla tareas importantes, se autogestiona con base, y aprovechando la pregunta de Juan Carlos, con base en información, ¿verdad? Y eso es importantísimo. De hecho, y les voy a poner un ejemplo. Recientemente acabamos de implementar con la institución los OKRs, Objectives and Key Results, y hay un rol que es similar a Scrum, que se llama el OKR Master, que es algo parecido al Scrum Master en un proyecto Scrum. Y justamente la persona que se designó como OKR Master justamente es el analista de datos. Porque hacer una gestión de objetivos y resultados clave, la persona que mejor maneja la información de los objetivos, de los indicadores de la empresa, es este análisis de datos y por lo tanto es como nuestro eje en las decisiones que tomemos a nivel institucional. ¿Ok? Perfecto. Creo que otra consulta. Muchísimo gusto. No. Ok. ¿Estamos claros con el modelo? Antes de avanzar, ¿estamos claros con este modelo? ¿Preguntas? Ok. Perfecto. Bien. Frase importantísima. Lean esa frase. ¿Qué entendemos de esta frase? Si alguien quiere comentar el micrófono adelante. ¿Qué entendemos de esta frase? Una organización puede ser tan ágil como su división menos ágil. Juan Carlos. ¿Quieres comentar? No se lo escucha, ¿verdad? Usted se lo escucha. No lo escucho yo. Una organización puede ser tan ágil como su división menos ágil. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo entendemos esto, compañeros y compañeras? ¿Qué significa? Me parece a mí bueno, muy buenos días. Me parece a mí que, pues, hablar de una organización ágil tiene que haber una cultura, pues una transformación de cultura, ¿verdad? No es así como de hoy para mañana ya somos ágiles. Entonces, es algo que tiene que asumir todos los departamentos, ¿verdad? Y de ahí que la frase, porque puede ser tan ágil como su departamento, el que menos se ha adaptado a ese concepto o esa cultura ágil, ¿verdad? No podemos hablar de una organización ágil si X departamento no está en la misma ruta, ¿verdad? En la misma disposición de hacer las cosas, de pensar en el cliente,
pues estar pendientes o de la respuesta al cambio, ¿verdad? Entonces, Eso. yo creo que puede ir por ahí. Exacto, ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrián. Luego comentarios. Con que un área no quiere ser ágil, hasta ahí llegamos todos. Ok, perfecto. Que estamos con el tema de cultura que está Adrián. Dicen procesos que por su naturaleza pueden ser menos ágiles en su gestión y que implica las características del recurso que lo integran. Y, ok, perfecto. Efectivamente, ¿verdad? Si bien es cierto, alcanzar la agilidad organizacional no es una tarea, como se indicó, que es sencillo. Y muy importante, no podemos pretender, perdón, que la organización de un solo golpe logre la agilidad, aunque nos tome meses, pero que de un solo golpe todos hablemos y trabajemos con agilidad. ¿Ok? De hecho, hoy en día, cuando hablamos de la gestión del cambio ágil, lo que hablamos justamente de la experimentación, entendiendo en que yo necesito ir desarrollando una serie de experimentos, pruebas, hipótesis, para poder implementar la agilidad dentro de una institución, dentro de una empresa. ¿Ok? Pero yo puedo hablar de agilidad y mi institución será tan ágil hasta que todos tengamos un mismo nivel de agilidad. Porque como indicaban ustedes, de repente el departamento de TI es el más ágil porque tiene clarísimo el enfoque en el cliente, tiene una gobernanza ágil, tiene equipos de trabajo alineados con respecto a los resultados, eliminaron el modelo IPO y tienen el modelo tribu, o sea, realmente trabajan y entienden la agilidad. Pero el día de mañana, necesito ir a levantar o desarrollar una solución tecnológica para el departamento de compras. Y el departamento de compras, que tiene un modelo tradicional, donde dice, no, mira, aquí te doy la lista de requerimientos, desarrollelo. Y me cuenta entre 3 meses qué pasó. Modelo tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Como departamento súper ágil, el TI, pero llegamos a una solución, un servicio, otro departamento que no lo es, y aquí pongo ejemplo compras como un ejemplo simplemente, ¿verdad? No logro avanzar en la manera que necesitamos. Como les digo, mira, necesitamos ir revisando los avances constantemente, necesito que se empoderen del trabajo. No, mira, eso le toca a usted. Usted desarrolle, me cuenta cómo está el sistema. Entonces, estamos en un modelo tradicional. Y más aún cuando ese modelo, mira, el sistema no está adecuado al cliente, sino más bien es a los usuarios internos únicamente. Entonces, seguimos un modelo tradicional. Entonces, es un proceso de cambio, un proceso de transformación. Este proceso de cambio, lo que va a suceder es que algunos departamentos, algunos tendrán ya una mayor, de hecho, o pueden ser ya ágiles o tendrán una mayor disposición. Es un tema muy importante. Tradicionalmente, en mi experiencia, departamentos como TI, que usualmente pues manejan temas de agilidad, de recursos humanos, son otros que usualmente pues de manera anticipada trabajan el tema de agilidad. Entonces, tendremos diferencias, ¿verdad? Una institución, una empresa no va a tener el mismo nivel de agilidad equivalente en todos los departamentos. Entonces, sabemos que esto va a existir, ¿verdad? Que va a existir de variaciones. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que necesito identificar cuáles son las mayores brechas, ¿ok? ¿Dónde están las mayores brechas de agilidad? O sea, ¿cuáles son departamentos que tienen mayores brechas? Y poder ir trabajando. Esa es parte del ejercicio. Vamos a ver, tenemos levantada Guillermo. Sí, buenos días. días. Un ejemplo práctico, tal vez, por ejemplo, nosotros que tenemos una embotelladora de agua, ¿verdad? A veces toda la línea está produciendo de lo más bien, pero en el último paso, por ejemplo, la etiquetadora empieza a dar problemas. Entonces, por más que haya una producción ágil, desde la llenadora, enjuague, codificado, tapadora, al final, una vez que tuvimos problemas con la etiquetadora, había que esperarse a que la etiquetadora hiciera su trabajo y parar toda la línea para atrás porque no podíamos avanzar. Entonces, si vemos ese ejemplo en forma organizacional, a veces pasa eso, lo que acabas de comentar, ¿verdad? Que está toda la línea ágil, todos trabajando bien, pero hay un departamento que está causando ahí retrasos, entonces no se puede avanzar. Ok, exacto, correcto. Es un buen ejemplo, de hecho es el famoso cuello de botella, ¿verdad? El famoso cuello de botella. Efectivamente, ¿verdad? Es administrar los cuellos de botella. Y de hecho hay una teoría, hay una teoría, estamos en ingeniería industrial, que es el TOC, el Theory of Constraints, teoría de las restricciones, que es esos cuellos de botella que usted comenta. Pero también está la teoría de las restricciones ágiles. O sea, ¿cuáles son las áreas o departamentos que de repente mantienen una estrategia muy tradicional y que se convierte en la restricción de la agilidad dentro de la empresa, ¿verdad? Que no nos dejan avanzar.
Entonces hay que hacer una gestión del cambio con ellos adecuada, ¿verdad? Porque muy importante, si ustedes vieron al principio, hablamos de los retos, y un reto es no una imposición, ¿verdad? Top down, sino un entendimiento del por qué, ¿verdad? De por qué vamos a trabajar sobre agilidad. Voy a leer un momento comentarios. Dice, ¿cómo que existen procesos cuyo recurso humano lo integran personas muy estructuradas por el perfil de personalidad? Por ejemplo, que va a requerir tiempo, formación, orientación para poder meter agilidad. Totalmente. De hecho, el tema de gestión del cambio es esencial. O sea, no es únicamente, a veces la gente hablamos de agilidad y piensan que agilidad es, bueno, haga proyectos en Scrum. Es un marco de trabajo, ¿verdad? Pero como hay muchos. Pero hay todo un modelo, que es lo que vimos ahorita, que implica la agilidad y que requiere justamente de este proceso de acompañamiento, pero que hay realmente un crecimiento y entendimiento de las partes. Ahorita vamos a hablar de algunas recomendaciones de cómo implementarlo, que nos van a ayudar bastante. ¿Cuál debe ser la estrategia para transformarlos a las áreas de control y supervisión dentro de una empresa tradicional? Bueno, creo que ahora cuando hablemos de las estrategias y recomendaciones, creo que te puede servir. Y si no respondo, si queda alguna duda, con mucho gusto vemos la duda que quede. Hay formaciones específicas para esas áreas, para que ellas mismas interiorizan la necesidad de adaptarse. Correcto, digamos, de hecho hay capacitaciones y formaciones primero en mentalidad de crecimiento, que eso es muy importante. En las áreas que son más rígidas, lo más importante es trabajar el dominio individual, o sea, la división individual, que es la parte justamente de esa que está por acá, lo que es la mentalidad de crecimiento, todo el tema aquí. La mentalidad de crecimiento, el empoderamiento y la excelencia. Son los que usualmente trabajamos para departamentos o áreas, digamos, que necesitan más como si están más enfocados en algo más tradicional y trabajando esto, es esencial. Luego, pues está toda la formación en Business Agility que impartimos. Pero sí, hay formaciones específicamente y en caso de áreas o departamentos que sabemos que tienen, digamos, más resistencia, usualmente trabajamos la dimensión de individuos, que es como el que más nos va a ayudar para preparar a los demás cambios que se van a hacer. Es que el recurso humano. Okay. Luego dice, lo consulto porque es status quo que le mantiene en su rol, sí, correcto. Sí, sí, efectivamente. Ok. Hablamos de esta parte. Ok, bien. Ahora bien, vamos a otra parte importante. Parte de los ejercicios que se recomiendan realizar para hacer un diagnóstico a nivel institucional es medir el nivel de madurez en cuanto a la agilidad organizacional. Este nivel de madurez usualmente lo vamos a medir en los 12 dominios que implica el Business Agility. Acá les dejo un ejemplo. De hecho, ahora con la compañera de la cámara, vamos a buscar la manera de compartir la presentación, que creo que al final no lo comentamos, pero pues yo con mucho gusto les comparto la presentación para que lo tengan por ahí como una referencia. En Business Agility tenemos 4 niveles de madurez en cuanto a los diferentes dominios de la agilidad. Está el nivel básico, que es el nivel de gatear, está el nivel de caminar, el nivel correr y el nivel volar. Acá les muestro un ejemplo de lo que representa cada uno de ellos, en este caso, en el marco del cliente como propósito, que es parte de lo que hablábamos ahora. Entonces, por ejemplo, una organización que está en el nivel gatear, dice que nuestra visión estratégica está claramente alineada con el valor por el cliente. Sin embargo, las decisiones operacionales tienden a priorizar las ganancias de la compañía. Entonces, este es el nivel gatear, el primer nivel. El segundo nivel es, hemos desarrollado una clara visión de valor para el cliente, lo cual guía las decisiones en todos los niveles de la organización y crea una cultura de orientación hacia el cliente. Nivel caminar. Nivel correr. Hay un alineamiento muy fuerte entre los deseos de los accionistas, ejecutivos y miembros de equipo. O sea, aquí hay una integración muy fuerte, ¿verdad?, entre esos niveles. Y el cliente. Tenemos todos los niveles realmente alineados. En este nivel caminar, aquí, sobre todo, lo que tenemos es toma de decisiones desde el punto de vista un poquito más operativo. No necesariamente hay una integración desde los altos mandos hasta el cliente. Y el nivel volar, la estructura organizacional, las políticas y procedimientos incentivan y siempre actuar en beneficio de los intereses del cliente. Cuando hay una negociación, lo que es bueno para el cliente es bueno para la organización. Priorizamos al cliente. El último nivel. Entonces, una forma en los que trabajamos a nivel de Business Agility es hacer un diagnóstico justamente con base en esos niveles. Entonces, vamos a encontrar diferencias importantes.
Lo que hacemos usualmente es que en aquel dominio donde tengamos la mayor brecha, o sea, por ejemplo, que estamos en Gatear en su mayoría, por ejemplo, entonces lo que hacemos es un trabajo específicamente, un proyecto para el manejo del nivel que tenga la mayor brecha. Pero acá lo más importante es analizar cómo estamos a nivel de agilidad y tomar decisiones para poder trabajar sobre eso, ¿verdad? Entendiendo que es un proceso y que es un experimento, ¿verdad? Cuando hablamos de experimento, porque a veces cuando hablamos de experimento se piensa que es, mira, bueno, vamos a ver qué pasa. No, experimento se refiere a decida cómo vas a cambiar la manera de trabajo y póngalo a prueba rápidamente para que identifique si funciona o no, o cómo tienes que modificarlo para generar y capitalizar el conocimiento, aplicarlo en otras áreas. Entonces, cuando hablamos de experimentación es, decida qué quieres mejorar, póngalo a prueba rápidamente, determine la experiencia, analice datos de los resultados y trasládelo a otra área para que sigamos mejorando. Entonces, así hacemos que vaya creciendo el proceso y que vaya mejorando el nivel de agilidad. Si quieren hacer un ejercicio colaborativo dentro de un equipo para que determinen y definan una estrategia de trabajo ágil, les recomiendo mucho este modelo. Se llama el modelo del corazón de la agilidad de Alistair Cockburn. De hecho, este señor fue uno de los firmantes del manifiesto ágil y él nos propuso un modelo sencillo, pero muy claro, que de hecho lo llama la esencia de la agilidad o el corazón de la agilidad, que básicamente lo que nos dice es que la agilidad empieza por la colaboración, porque los equipos necesitan colaborar para entregar, para poder hacer entregas. Vemos por aquí, los equipos necesitan colaborar para poder hacer entregas de productos o servicios, que la entrega, una vez que se realiza, yo debo reflexionar sobre cómo lo hice y cómo entregué, y a partir de eso yo mejoro, ¿verdad? Que realmente es un ciclo de mejora continua finalmente, ¿verdad? Entonces, un ejercicio muy interesante que hacemos con los equipos para poder tener una ruta de agilidad es que, si ustedes ven en este corazón de la agilidad, tenemos una expansión. Colabora, el autor lo expande hacia confianza, necesitamos tener confianza en los equipos, y además motivación y colaboración constante. Eso es una expansión. Otra expansión en entrega, que la entrega significa entrega para aprender y lograr valor. O sea, cada vez que yo entrego algo, un producto o servicios, para que yo aprenda si funcionó o no, y si funcionó, perfecto, para poder repetirlo. Y además que hay un flujo continuo de trabajo, lo que ahora dieron como ejemplo el cuello de botella. Yo reflexiono con base en qué, en examinar datos, justamente ahorita la pregunta que me hacían, y que hay una introspección individualmente para evaluar qué he hecho yo bien y mal como colaborador. Y el cambio implica, pero la mejora implica cambiar las cosas de cómo estamos haciéndolas y experimentar. Y aquí viene el concepto que les decía ahorita. Experimentar se refiere a tomar decisiones de qué quiero poner en práctica rápidamente para evaluar las consecuencias, los impactos que esto genera. Es la experimentación. Un ejercicio que les recomiendo que pueden hacer a nivel de equipos es tomar este corazón de agilidad y hacer una segunda expansión. Por ejemplo, en confianza, responder la siguiente pregunta. ¿Qué condiciones, qué acciones provocan confianza dentro de mi equipo? Y aquí lo trasladamos ya al equipo específicamente, ¿verdad? Entonces analizamos qué necesitamos yo, qué necesito yo desarrollar en mi equipo para que haya confianza. Otro ejemplo, en flujo interno. ¿Qué técnicas o herramientas necesito implementar para que haya un flujo interno de trabajo continuo, que no haya obstáculos? Por ejemplo, implementar un Kanban para seguimiento de tareas, por ejemplo. Entonces, una recomendación es que de forma colaborativa entre los equipos decidan cuáles son técnicas o herramientas para cada uno de estos que van a permitir expandir el corazón de la agilidad en un segundo nivel, pero ya aterrizado a técnicas o herramientas específicas. Kanban, Design Thinking, por ahí lo comentaron. Por ejemplo, acá entrega valor, por ejemplo, ¿verdad? Design Thinking. Por ejemplo, examinar datos, ¿okay? Indicadores, OKRs. Entonces, ya empezar a trabajar, especificar o definir específicamente cuáles son las técnicas o herramientas que te permiten ese corazón. Esto específicamente como una técnica para desarrollar el equipo, para trabajar a nivel de equipo. Nos puede ayudar muchísimo. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Quieren me ponen en el chat, ¿estamos claros? Hasta este punto, porque si estamos claros, procedo a responder puntualmente, después de que hemos hablado de diferentes factores, cómo implementar
la agilidad a nivel de organización. Pero ¿estamos claros? Consulto nada más. Tal vez se ponen en el chat. ¿Estamos claros hasta acá? Ok, Ever, perfecto. Excelente. Ok, listo. ¿Cómo implementar? Bueno, les decía, de hecho, todo lo que hemos hablado en este webinar, pues va enfocado en cómo implementarlo, ver las diferentes variables, ver lo que esto implica. Pero quiero en estas últimas 2 diapositivas agregar elementos puntuales que nos van a ayudar muchísimo. Primera parte importante. Empecemos por el por qué. Más allá del cómo, antes del cómo, lo importante es el por qué. ¿Okay? Esto es, definamos cuál es nuestro propósito como organización, como negocio. ¿Cuál es qué es valor para nosotros y para el cliente? Y una pregunta que como ejercicio es esencial es responder a esta pregunta. ¿Qué pasa si no logramos ese propósito? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Esta primera parte nos va a ayudar muchísimo ahora que hablamos de departamentos o áreas que tal vez no tienen esa visión de agilidad, no lo tienen tan claro. Nos va a ayudar muchísimo justamente a gestionar áreas o departamentos o personas o individuos que son resistentes. Porque tenemos ya clarísimo cuál es el impacto, cuál es el beneficio, tenemos claro ese por qué. Entonces, lo más importante, empecemos con el por qué. A nivel, yo recomiendo un ejercicio multidisciplinario, que tenemos representantes de diferentes áreas, y hagamos un ejercicio, una sesión de una mañana para responder a esas preguntas. De tal manera que tengamos en un lenguaje claro para todos ese propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que queremos generar? Y si no lo logramos, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuáles son los impactos negativos si no logramos hacer eso? ¿Okay? Primera parte. Segunda parte. Determina el nivel de madurez en cada dominio. Necesitamos hacer un ejercicio, lo recomendable es hacer un ejercicio de valoración de madurez de diferentes dominios, de tal manera que podamos identificar justamente cuáles son las brechas y eso responder justamente a cuál dominio está volviendo en una restricción de agilidad. O sea, por ejemplo, de repente el gobierno, los directivos, puede ser una restricción de agilidad, en el sentido que su enfoque no es en el cliente. De repente podría ser más el tema de la estructura. De repente podría ser más, o sea, la idea es definir justamente cuáles son las mayores restricciones de agilidad que tiene la institución en un momento dado, y a partir de eso diseñar experimentos para mejorar su nivel y poder ir trasladándome a otros niveles o otros dominios para mejorar la agilidad. Otro elemento importante, analice cómo los cambios impactarán a las personas y aplique. 1. Liderazgo inspirador. Esto es, tenga claro cuáles son las motivaciones. Y aquí yo recomiendo mucho hacer un análisis justamente de lo que les comentaba ahorita al inicio, que sean muy motivators, justamente para saber qué es lo que realmente motiva, mueve, inspira a los colaboradores. Y tener un liderazgo visionario, que siempre recordar hacia dónde vamos y cuál es ese por qué. Lo otro muy importante, la comunicación como goma. ¿Y a qué me refiero con esto? La comunicación es la goma que mantiene unidos los equipos. Si no hay una comunicación transparente, es muy probable que exista mucha resistencia en cuanto a cambios que queremos hacer en compañías o en las instituciones. Entonces, muy importante una correcta comunicación. Una comunicación asertiva y una escucha activa es esencial. Lo otro es co-cree el propósito, lo que les decía anteriormente. Necesitamos que el propósito de la mejora, del cambio, de la agilidad, sea algo co-creado, que promovamos el ambiente de co-creación. El hecho de que hagamos este ejercicio va a provocar lo que les decía ahora temprano de la seguridad psicológica. Si yo tengo seguridad psicológica y soy partícipe de los proyectos, puedo proponer cosas nuevas y no me quedaré en un status quo. Voy a promover nuevas formas de trabajar. Y finalmente, desarrolle líderes. Hoy más que nunca necesitamos líderes que asuman su responsabilidad, que asuman los proyectos, que cuando ven información clave, la compartan y propongan nuevas ideas, estrategias de atención. Eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. Entonces, si tuviera que responder a la pregunta como tal y como es parte del webinar, ¿cómo implementar? Esa sería como las últimas 2 diapositivas que nos resumen esta parte. Sin embargo, tomemos en cuenta que todas las variables que hemos venido discutiendo, que todo lo que hemos venido desarrollando en esta capacitación, en esta charla,
va enfocado a entender que la agilidad implica un nivel de complejidad, pero que se puede lograr y que es un proceso continuo, ¿verdad? No es algo que yo lograré, como indicaron ahora temprano en sus comentarios, algo que yo voy a lograr de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero si hay un compromiso y una visión clara, realmente se puede lograr. Y compañeros y compañeras, esto es lo que tenía preparado para el webinar de hoy. Quedo atento para cualquier consulta que tengan con respecto a lo que hemos visto o cualquier otra consulta que quieran hacer al respecto. En una organización grande, ¿el modelo de madurez se hace en general o por departamento o se unen y se unen al final? Lo mejor es, buena pregunta, lo mejor es trabajarlo por áreas, hacer un trabajo por áreas, ir viendo los niveles. Eso lo hacemos como una parte, como un insumo, luego lo hacemos con las gerencias o las direcciones para hacer una valoración más general y vemos las diferencias mayores y con eso vamos trabajando. Pero sí, efectivamente, se hacen dos niveles. Primero uno departamental y luego otro más general. O sea, se hacen los dos niveles y con más en esos que vimos la estrategia justamente de implementación. Correcto. Algo parecido hacemos, por ejemplo, ahora que les comentaba, los Moving Motivators, los motivadores de los departamentos, los equipos igual. Trabajamos por equipos, los Moving Motivators, y después a nivel organizacional, para saber qué es lo que realmente motiva, mueve la institución, y a partir de eso, pues, generar proyectos enfocados en eso. Ok, Guillermo, con mucho gusto. William. No, William, dime. Una pregunta, Andrei, aprovechándome de su conocimiento. Adelante. Dado vamos a suponer el desarrollo, yo soy de la parte de sistemas de computación. Dado un desarrollo de un producto de software donde uno quisiera aplicar agilidad, pues sí hay que hacer una planeación inicial, supongo, al igual que se hacen en otras metodologías de desarrollo del producto, hay que hacer una planeación inicial. Sí, correcto. Ok. Sí, le voy a poner un ejemplo, tal vez un puntual. Por ejemplo, de hecho estamos trabajando con una institución, una junta de pensiones, están mejorando el tema de sistemas. Igual, yo no soy ingeniero en sistemas, yo soy ingeniero industrial, manejo el tema de proyectos ágiles. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, están trabajando en Scrum, bajo el marco Scrum. Entonces, lo que hacemos es, hay lo que se llama un sprint cero, usualmente. Entonces, ese sprint cero consiste en esa planificación inicial. Lo que pasa es que la planificación inicial tal vez no es aquello tradicional, mira, vamos a definir un plan de trabajo con 200 tareas a tantos meses adelante y todo esto, ¿verdad? Sino lo que hacemos es usualmente lo siguiente, se define una visión de producto, un objetivo de producto y se define lo que se llama un product roadmap, una hoja de ruta de producto, donde lo que hacemos es definir cuáles son las etapas, cuáles son los planes entregables, los objetivos y cuáles son métricas de seguimiento. A partir de la definición de ese Product Roadmap, que eso es como nuestra planificación inicial, y aquí usted puede agregarle más información dependiendo de la institución, pues hay que, nos piden a veces más información, pero básicamente es un Product Roadmap. Usted lo puedes buscar o si yo les puedo compartir una plantilla. Pero me faltaba un PVB, un Product Vision Board. Son cuatro cosas. Visión, objetivo, Product Vision Board, o tablero de visión de producto y Product Roadmap, hoja de ruta del producto. Son cuatro cosas que usualmente definimos en esa planificación inicial, vamos, que realmente le llamamos Sprint Zero o el Inception, también en otras marcos le llaman Inception. Eso es lo que hacemos al principio y a partir de eso es que generamos nuestra lista de requerimientos, que es nuestro Product Backlog. Entonces ahí es donde llevamos todos los requerimientos que van surgiendo. Pero sí, hay planificación y lo que usualmente hacemos al principio es esa planificación que les comento. Pero esa lista de requerimientos sí está antes de empezar ya con el detalle del producto. Depende, en realidad, porque, por ejemplo, en el caso que le comenté ahorita, sí, hay una lista de requerimientos enorme, pero realmente tuvo que ser una depuración porque eran más bien cosas ya muy viejas
Entonces, Ajá. únicamente lo que estaba como lo esencial. A partir de eso se hizo este diseño. Eso cuando existe al principio. Pero les pongo un ejemplo. Y yo, bueno, en la parte mía de industrial, me llama un cliente y me dice, "Ah, tengo un problema en un proceso que me genera mucha pérdida, mucha merma". Ok. Entonces, eso es lo que llamamos una épica en proyectos ágiles. Entonces, bueno, a partir de esa épica yo me voy y sí, me entrevisto con los usuarios, entiendo sus necesidades, planteo los requerimientos iniciales grandes, lo que llamamos historias de usuario en generales o más épicas, y con eso hago la hoja de ruta. Lo que hago es defino requerimientos específicos para los primeros meses y conforme voy avanzando voy detallando más información, ¿verdad? Pero sí, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Dependiendo del proyecto, pues a veces tengo requerimientos iniciales claros al principio o relativamente claros y en otros tengo que ir desarrollándolos conforme avanzo en el proyecto. Ok, eso está perfecto. Y cuando estoy desarrollando los diferentes sprints, ¿qué pasa si en un sprint no logro concluirlo? Me quedó tal vez una tarea pendiente. ¿Lo paso para el siguiente automáticamente o también hay que evaluar si es automático para el siguiente o para más adelante? Lo primero que tienen que hacer siempre es que en la retrospectiva lo discutan. Esa es la respuesta más correcta. Entonces, en la retrospectiva debemos analizarlos. ¿Y qué es lo que hay que analizar? Okay, ¿por qué no pudimos completarlo? O sea, la razón de ser. Pues fue por un tema de estimación, que no estimamos bien la complejidad, o fue un tema de que alguien no me dio información, o que tal vez no sabía tal cosa. O sea, realmente saber las razones y a partir de eso es que yo decido. Usualmente se va a pasar al siguiente sprint, ¿verdad? Pero lo importante más bien es, antes de decir pasarlo, es por qué no pudimos completarlo. Eso es lo primero y lo hacemos en la retrospectiva. Básicamente eso sería. Y en esa retrospectiva, entonces, aparte de ese análisis que menciona usted, pues ahí también se ve, ok, lo hacemos de inmediato o Eso. en próximos. André, Exactamente. muchísimas gracias por su información, ha sido muy valiosa, muchas gracias. Con mucho gusto. Se podrá tener acceso a la metodología para medir la madurez. Pueden visitar la página web de Business Agility Institute y hay bastante información. Ahí podrían, digamos, encontrar bastante información con respecto a el modelo, el marco y lo que eso implica. Ok, con mucho gusto, Ever. Ok, listo. Básicamente, entonces, me parece. Yo respondí las preguntas. Estamos, ¿sí? No sé, los compañeros de la cámara, si van a comentar algo. Sí, muchas gracias, Andrei. De verdad que un webinar sumamente enriquecedor. Les agradecemos a todos los que sacaron el tiempo también por acompañarlos. Como les estaba comentando, Andrei, vamos a coordinar a lo interno para poder hacerles llegar la presentación que se utilizó. También estuvimos grabando la sesión, entonces es posible que también se pueda consultar ahí a modo de repaso, de resumen. También junto con este material les va a estar llegando una pequeña encuesta de evaluación, la cual les pedimos que nos ayuden a llenar para poder seguir mejorando y tomando en cuenta todas sus opiniones. Les agradecemos muchísimo, especialmente a usted, Andrei, por compartirnos su conocimiento y por sacar este tiempo y acercarse a nosotros. De verdad que es sumamente valioso. Y sin más, les deseamos a todos que tengan un muy bonito día y que puedan seguir atentos de nuestras próximas actividades que constantemente estamos realizando. Muchas gracias a todos. Linda tarde. Hasta luego. Pasen buen día. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias por toda la información. Buen día. Muchas gracias. Ustedes. Gracias.